Hoy en obra, sonidos desde el estudio de Mika Martini. Don Mika Martini, el Charles Aranguis de la electrónica patria, con tensión y repartir juego, es el motor de su abnegada labor, a puro corazón y talento. Pueblo Nuevo, la santa casa que Don Mika regenta con pulso firme desde hace más de 18 años, es el buque insignia de la electrónica nacional de vocación más arriesgada. No hay sello discográfico en todo Chile que se pueda jactar como Pueblo Nuevo de tamaño aporte a la comunidad. Como mínimo, una rotondita con su nombre estamos exigiendo desde aquí. Resistir y permanecer es el mantra que se repite a diario Hugo Espinosa Cheliú, como se le conoce a Don Mika en su casa a la hora de almuerzo. A la hora de la piña colada contesta el teléfono como Frank Benco, el amigo de los casiotones. Como vemos, 1000 caras para un solo servidor generoso como las cazuelas de mi abuelita. Pasemos de a uno y de medio lado, que este hombre tranquilo y quitado de bulla sabe de lo que habla y sabe mucho. Buenas tardes, don Mika. Aquí estamos con el gran Mika Martini, Frank Benco también para los regalones. Bueno, estamos en tu templo de trabajo. Cuéntanos un poco cuál es tu relación con este lugar. ¿Cuál porcentaje de tu vida transcurre en este lugar? Hola, bueno, yo diría que hartas horas de mi vida transcurren acá porque aparte de la pandemia, donde estuvimos obligados a trabajar en este espacio, así que medio día es mi oficina de trabajo, digamos, normal, como diseñador. Y desde siempre, desde que hago música, ha sido mi estudio, y ahí yo te diría que trabajo desde que salgo de la oficina a 6 de la tarde hasta todos los días 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. ¿Y cómo esos días que no tienes tan claras las ideas o que no tienes que... ¿Tú igual sigues trabajando? ¿Cómo lo haces para mantenerte inspirado, digamos? Claro, como tú sabes, acá, aparte de ser mi estudio musical, donde hago música, digamos, también son las oficinas centrales de Pueblo Nuevo. Así que mientras no estoy grabando y conectando máquinas, el resto del tiempo estoy trabajando en Pueblo Nuevo, editando discos, actualizando la página web, etcétera. Así que este espacio funciona de una manera modular, digamos. Tengo máquinas que voy sacando, conectando, interconectando, dependiendo de la onda que quiera trabajar. Bueno, como tú sabes, uno tiene procesos o estados de ánimo que realmente tú estás más contento, tú quieres hacer algo más bailable, entre comillas, y otro estado donde tú estás más melancólico y aparece la música experimental, aparece Fran Benco ahí con sus casiotones. Así que todo se arma y se desarma dependiendo de a dónde queremos llegar. ¿Y qué tanto en cuanto a la creación, qué tanto te condiciona ¿qué es primero, el estado de ánimo o la configuración de los equipos? Bueno, claro, en primer nivel, en un primer instante, cuando uno está conociendo las máquinas, evidentemente son las máquinas las que te van dando el material. En ese sentido, claro, los primeros discos que hice como Fran Benco fueron básicamente improvisar con el sintetizador modular, con algunos de otros instrumentos, y lo que esas máquinas iban ofreciendo, iban descubriendo, a partir de ese material ya después procesé y edité los resultados finales. Pero sin duda que, claro, en ese sentido, uno que no es un virtuoso instrumentista, que pueda tocar un piano, sí, con un mood, digamos, hay una mezcla de las dos cosas, entre lo que las máquinas ofrecen y lo que uno después en postproducción puede rematar o terminar. Y volviendo un poco a lo del sello, ¿cuál es el concepto curatorial de Pueblo Nuevo? Porque yo conozco bien el catálogo de Pueblo Nuevo y hay una variedad estilística muy grande y hay artistas de muchos... ¿Hay alguna, cómo se podría decir, dogma o algo que condicione o alinee tu curatoría con respecto al sello? Porque entiendo que tú eres el que corta, pinche y colorea con Pueblo Nuevo. Bueno, en este momento sí, claro, pero ha ido evolucionando la curaduría, evidentemente. En 17 años que llevamos ya de trabajo, no es la misma curatoría con la cual empezamos. Por ejemplo, el año 2005, donde los curadores era Daniel Jeff y yo, por ejemplo.
estábamos más enfocados en editar música electrónica 100% en el sentido del minimal, cosas más bailables, cosas un poquito más experimentales, pero había una curaduría más básica o más centrada, digamos. Pero evidentemente con los años eso se fue abriendo y yo te diría que la única línea en común hasta ahora es simplemente el gusto personal mío y de algunos otros amigos que me opinan o colaboran en términos de decir qué cosa va o no va. Pero sin duda que ahora, al año 2022, yo creo que la curatoría más importante es la intención del músico en pertenecer a Pueblo Nuevo. O sea, Eso también te iba a decir, y no solo de pertenecer, sino también en ver detrás de esa persona que va a fichar por Pueblo Nuevo, que sea alguien que esté en esto porque hay una pasión detrás que lo mueve mucho más allá de simplemente probar con un disco y luego irse para la casa, ¿no? O sea, que hay un contexto de fondo en el artista, que como que tú veas que hay un trabajo serio, digamos, entre comillas. sí, eso, y además, como te digo, que tiene que estar de acuerdo con nuestra filosofía, que, no sé, de porfiado nos hemos cambiado en 17 años. Entonces el artista ahora, o cualquier músico, música, puede simplemente autoeditarse, tú sabes. Ahora Sí. tienes todas las herramientas a la mano, puedes tener tu Bandcamp, puedes generar tus redes sociales, en fin. Pero cuando un artista quiere editar por Pueblo Nuevo es porque un poco tiene que adscribirse a nuestra filosofía antiindustria, entre comillas, o anticomercial de todas maneras, gratuita. En fin, hay una serie de cosas que hemos mantenido, yo diría, de una forma muy tosuda, pero sin cerrarnos a los cambios que han venido. Así que, como te digo, ahora la curatoría se basa básicamente en que sea música electrónica, que estén dispuestos a que sea de distribución gratuita, independiente, que después el mismo disco se pueda escuchar o en otras plataformas, y que tenga un nivel, yo te diría, alto en términos de producción y de propuesta, porque eso sí que no ha cambiado. Y con respecto a lo último que estás haciendo, bueno, tú también tienes mucho que ver también con la parte electroacústica. En Pueblo Nuevo se han editado los trabajos de grandes próceres de la electroacústica. ¿Todavía sigues vinculado al mundo electroacústico? ¿Estás haciendo algo con ellos? Que hay Maco, creo que no viene este año. ¿En qué está ese mundo de Mika Martini? Bueno, yo afortunadamente sigo ligado a algunos amigos que están a su vez ligados a ese mundo, pero de una manera un poquito más desde afuera. Sin duda que también la música electroacústica en Chile, o la comunidad electroacústica a la cual yo pertenecía, sufrió muchos cambios y muchos avatares el año pasado. Así que se produjo un fenómeno de tipo reorganizativo. Bueno, todos nos hemos cuestionado mucho qué hacer con el arte, qué hacer como para difundir más estos temas, o qué pasa con la electrónica, o qué pasa con la música en Chile. Son planteamientos que no menores. No menores, y que la pandemia más lo enfatizó. Entonces, imagínate, los músicos electroacústicos deben estar pensando qué hacer con ese estilo que ya ha sido superado en términos tecnológicos mucho, en términos de cómo empezó. Así que yo me declaro un observador interesado, sigo escuchando música electroacústica, sigo tocando obras electroacústicas, pero desde un punto de vista más desde afuera. Para la gente que no conoce mucho, ¿cuál sería una diferencia entre la música electroacústica y la música electrónica directamente? ¿Hay alguna...? ¿Cuál sería
Bueno, esa es la pregunta que mucha gente se hace y que la respuesta era mucho más clara hace 50 años atrás. Evidentemente no había música electrónica como la conocemos ahora, pero ahora que conviven ambos ramas, yo repito un poco lo que he aprendido. La música electroacústica tiene un componente fundamental que es el trabajo con el espacio real, es decir, con la sala de concierto. Para hacer música electroacústica en el sentido tradicional, el compositor tiene que componer una obra que pueda moverse físicamente en el espacio de esta sala de concierto. Y para ello tiene que haber en la sala de concierto un sistema multiparlante. Evidentemente que hay música electroacústica que se puede escuchar en estéreo, en tu casa, digamos, en un vinilo, pero la experiencia real, la experiencia completa, es escuchar en un espacio donde haya una serie de parlantes alrededor de este espacio y esta música se mueva y te lleve y te transforme de una manera real tu cerebro para percibir esta coordenada que es el espacio. Claro, es bastante como lo que ahora está un poco en boga, que es el sonido inmersivo, que le llaman también, que se hace con la música electrónica también, que es situar, hacer que el sonido se mueva, incluso lo puede hacer por software, y es interesante lo que sucede con la física de la acústica y el sonido en ese sentido. Ahora, pasando a otro tema, del tema de Frank Benko, que es con lo que tú... me acuerdo que vi hace poco un documental de Bob Dylan, y Bob Dylan decía que, inspirado en unas formas teatrales japonesas, que decía que en el teatro Buto, bueno, y en ciertas danzas usaban máscaras, porque el hombre, el interlocutor con una máscara siempre dice la verdad. Entonces, hay algo de eso en Frank Benko que viene a caracterizar un personaje, el cual te da a ti una libertad más grande de explorar otros sonidos que a lo mejor no harías como Mika Martino. En parte sí, claro. Es difícil hablar de estas multipersonalidades de uno mismo y tratar de separarlas, porque en general están todas mezcladas, en fin. Pero en términos estilísticos, sí, yo te diría que como que dejé mi alias Mika Martini para cosas más electrónicas que tienen que ver un poco con el trabajo con el computador, ponte tú. Con una cosa más de postproducción, un poco más... donde tengo más libertad en ocupar todo tipo de herramientas digitales, computador, máquinas, etc. Y dejé Frank Benko como algo donde exploro más bien el trabajo con instrumentos reales. Eso vendría a ser como la continuidad en los 3 discos que he sacado con este alias, donde en general todos fueron grabados, tocados a mano, en multipista y después, bueno, con una pequeña postproducción. Y el disco nuevo que tengo, el de los Casiotón, también fue como una pasada en limpio de toda esta idea de trabajar con tantas máquinas y decir en realidad, si alguien quiere hacer música, con cualquier sintetizador, desde el más barato o el más humilde, eso también incluía los software gratuitos, en fin, lo que tú quieras, el celular, el tablet, lo que tú quieras. Con cualquier cosa se puede hacer un disco si uno tiene como la intención y la ganas de hacerlo y de terminarlo. Sí, no, igual el rayado cancha que tiene, sobre todo este último disco, de que acota y como que restringe un poco la paleta de sonido y lo lleva solo al Casiotón, le da una riqueza conceptual a todo que es súper interesante. Ahora, también me atrevería a decir que Frank Benko se refiere a otro tipo de referentes. O sea, yo te puedo hablar de Paul Muriato, Ray Conniff o no sé, una serie de gente que muchas veces tiene un punto kitsch también y también un punto de música que sin ser ambient es como música de ascensor o de supermercado o algo así. Entonces, cuéntanos un poco qué hay conceptualmente detrás de Frank Benko y de esta idea de desarrollar música casi... Una época le llamaban música naif, le llamaron un tiempo yo no sé si llamarlo así, pero los rótulos son los rótulos. Pero cuéntanos un poco del concepto detrás de Frank Benko y sus referentes. Claro, en ese sentido te voy a decir que el teclado Casiotón que ocupo, el objeto, la máquina, es un teclado que tengo hace como 20 años. Es de los primeros que... Exactamente, yo creo que fue justamente el primer teclado que tuve cuando ya me dediqué a tocar. ¿Qué es ese? Después te lo muestro, pero es parecido a este mismo modelo. Y la verdad que me lo encontré botado en el patio de un sobrino. Estaba ahí puesto casi como para la basura. Así que pregunté de quién era, me dijeron, llévatelo. Y hace 20 años que ocupo ese mismo teclado. Wow.
Lo he ocupado con Usted No, lo he ocupado en música electroacústica, lo he ocupado en mis discos como Mica Martín. Ha salido de gira el Casiotón, ha vuelto. Y evidentemente en esos 20 años uno se entretenía cantidad ocupando estos presets del Casiotón, estos acompañamientos, y con eso fui como inventando unas melodías que en el momento de hacer el disco de Fran Benco me vinieron de nuevo a la mente, pero justamente para darle este como cierre, este concepto, me basé justamente en estos tecladistas antiguos de los 40, de los 50, que eran estos personajes que tocaban un instrumento y lo tocaban muy bien, digamos, como Tulio Enrique León, en fin, Ernesto Olvera, en fin, estos virtuosos del teclado. Sí, es un oficio, digamos, toda una corriente. Es todo un arte. Ahora, igual tú, el caso, algunos temas está procesado, igual pasa por algunos efectos en algunos casos, ¿no? En el disco, claro, pasa por algunos efectos muy sencillos, como delay, como reverb o como algún otro efecto de granulación, básicamente esos 3 efectos. Y todo el resto fue tocado a mano, grabado en multipista y después terminado ahí en la masterización con nuestro amigo Renzo Torti en su estudio. Y básicamente, como digo, fue un disco hecho muy rápido. Nunca me había demorado tampoco en hacerlo porque, como digo, los temas estaban ahí y el mismo teclado te da la capacidad de improvisar y salen melodías muy lindas. A mí me fascina el sonido del teclado, sí, evidentemente. Fantástico. Sí, es un disco para escuchar con una piña colada, una cosa así, un trago con bastante sombrerito y cosas. Claro, bueno, y para reforzar esa idea, bueno, evidentemente la carátula del disco está basada en una carátula de un disco de Tulio Enrique León. Y bueno, para hacerlo más completo, me compré el traje de gala para tocar así. Bueno, nunca me había como disfrazado para tocar, pero pensé que en este momento era divertido y ya que uno ya tiene tantos años en esto, darle este plus. Se agradece ese sentido de show y de espectáculo que muchas veces con toda esta búsqueda, o no sé si búsqueda, esta onda de la música electrónica que no tiene palabras, no tiene nombres, que es algo que a mí siempre me ha gustado, pero también darle la vuelta y llevarlo a una puesta en escena estudiada, pensada y dirigida, se hace súper interesante. Ahora, claro, la inspiración de esto, aparte de estos referentes musicales, igual tiene una vocación como bastante lúdica. ¿Cómo llegas a poner esos títulos a las canciones? Digamos, porque viene todo de ahí mismo, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno, todo es un juego, básicamente. Algunos títulos, evidentemente, son medio chistosos. Otros salieron del azar. Y hay otros temas que son, francamente, covers de temas de mis de mis grupos anteriores. Hay 2 covers de Usted No, por ejemplo, del primer disco que sacamos con Claudio Pérez, del Conexión Domeico. Hay otro cover de mi trío CBDB. Así que hay homenajes de homenajes de homenajes. Bueno, a la hora de la creación, de cuando estás componiendo, a veces es muy fácil empezar un tema, pero terminarlo es más difícil, ¿no? ¿Cómo lo haces tú cuándo te das cuenta que tú dices, ya, este tema está listo? Claro, gran pregunta. Conocemos músicos que nunca han terminado un disco, por ejemplo. Allá voy, para allá a la micro, sí. Y bueno, son cosas que se van aprendiendo, yo diría, con el tiempo, y sobre todo cuando uno va dejando de ocupar tanta cosa. Por eso digo, el disco de los Casiotón me demoré 2 meses en terminarlo, y en mi disco anterior me demoré 2 años, ponte tú. Pero cuando el tema está listo, en realidad ahora con esta filosofía de que siempre menos es más, cuando ya grabaste y terminaste tu idea y la tienes terminado y empiezas a sacarle cosas hasta que ya no le puedes sacar más cosas, para mí ahí el tema está terminado. Y ya no hay nada más que sacarle, más que ponerle.
Bueno, Mika, tal como dijiste hace un rato, tu estudio es modular, o sea, esto va mutando según el estado de ánimo, según el clima, según el tiempo, según etcétera. Pero cuéntanos un poco la configuración que tienes ahora. Veo que tienes en esta parte conectadas unas máquinas semianalógicas ahí. Cuéntanos qué tienes y cómo estás conectado, si es MIDI, si es Gate. Bueno, explícanos un poco esta configuración del ala este de tu estudio. Em, claro, yo te diría que mi forma de trabajar actualmente es básicamente samplear instrumentos de las máquinas. Entonces, no tengo conectadas por MIDI, por ejemplo. ¿Ah? Cada máquina tiene su sonido y cada máquina va a la tarjeta de sonido donde grabo una sesión o una pista. ¿Qué es esa tu tarjeta de sonido? Claro, la Focusrite de 8 entradas y 8 salidas. Entonces con estas 8 entradas me permite, por ejemplo, tocar 8 máquinas a la vez, algunas sí conectadas por MIDI, por ejemplo esta Drum Machine, que es la Analog Rhythm de Electron, que en mi faceta, digamos, más bailable, te permite, claro, generar todo un tema bailable sincronizada con este Mini Taur, con los cuales se hace bajo, secuenciados por este secuenciador Doppler. Y eso sí que va conectado por MIDI, digamos, y tiene su sonoridad. Pero si es que no ocupo esta técnica, el bajo se puede tocar a mano, digamos, con este antiguo sintetizador Korg MS-10, que es muy impecable como suena, tiene este sonido tan, como le dirían, cálido, grueso, en fin. Y si no, también se puede ocupar este otro pequeño sintetizador, que es un Pocket Piano, que sí tiene toda esta onda digital, low-fi, que se puede incluso... Arturito está hablando ahí, ¿no? Claro, que se puede enfatizar aún más procesándola con este otro pedal, que es un Beat Reducer de Otto Machine, que le da también ahí más sonoridades low-fi y de baja calidad en ese sentido. O sea que aquí la presencia o la interacción de los efectos es muy importante para ti, veo, ¿no? O sea, ¿tú creas ya con los efectos o los pones en postproducción? ¿O ambas dos? Yo te diría que generalmente grabo con los efectos. Sí. Perfecto. Y en ese sentido he coleccionado una serie de efectos, básicamente pedales de guitarra, algunos antiguos como estos pedales que se llaman Love Tone, que son ingleses, siempre con la idea de encontrar, ojalá, el efecto más radical posible, con la cual te permita como modificar el sonido estándar de la máquina. Nada de medias tintas, digamos. Claro, claro. Ojalá que destruya un poco el sonido, porque claro, tú puedes grabar la máquina limpia y después ponerle efectos digitales, que es una técnica, evidentemente, pero también el mundo de los VST y de los plugins es tan infinito que prefiero de repente grabar hasta incluso la reverb desde efectos de pedal, por ejemplo. Bueno, claro, lo que hablamos hace un rato de también acotar un poco la paleta de instrumentos, porque puede ser infinito esto. Claro que y sí. Siempre usar el efecto como un elemento, como un instrumento creativo más que para, no sé, estos compresores o tanto de arreglar, entre comillas, el sonido, sino que aquí la idea es destruir el sonido. La idea es un poco desarreglarlo, justamente. Desarreglarlo y, como te digo, ocupar las características sonoras de cada instrumento y en lo posible enfatizarlas un poquito, pero sin duda también dejar a la máquina expresarse en su original concepto. Fantástico. Cambiémonos para este lado, ¿Ya? Rafa. Ok. Aquí llegamos a la sección un poquito más flamenco, se podría decir. Tenemos al famoso Casiotone aquí. Y muéstranos un poco lo mismo, un poco cómo está configurado el ala oeste del estudio sónico. Sí, mira, acá es divertido porque hay desde lo más, digamos, low-fi, que es el Casiotone. Este es un Casiotone CT
MT68 del año 78. Y al lado de él hay un sinte modular Search, que es totalmente sofisticado y de alta gama. Y en ese sentido, bueno, los discos de Franvenco lo he hecho con estos dos instrumentos, todos los discos y más el Korg MS-10 que vimos recién. Pero el último disco, claro, está basado en este modelo y en otro que tengo guardado porque tengo que tocar en vivo más rato, pero es que es exactamente igual a este, pero es blanco. Así que, bueno, el Cassiopeon es un sinte que tiene preset, digamos, tiene 10 sonidos, en realidad tiene 20 sonidos estándar y una sección de ritmo y de acompañamiento. Entonces, bueno, cada uno de estos sonidos tienen la capacidad de ser modificados un poco, pero como hablamos también, los efectos son los que le dan acá todo ese carácter más rico y extra. ¿Qué efecto es ese que nos estás pasando? Este es un pedal de delay análogo, Pictronic Evolution, que vendría como a emular el sonido un poco de los delays de cinta. Eso. ¿Y tú estás pasando, aparte del delay, luego va al modular o cómo, o no están interconectados por sonido? ¿Está entrando algo del teclado al modular o no? ¿O están independientes? Son independientes. Como te digo, cada instrumento mío en general son independientes y lo que hago es samplear cada uno por separado. He tratado de hacer interfaces con el modular, pero bueno, tú sabes que el mundo modular es como tiene su propio lenguaje y su propia forma. Hay que comer aparte. Sí, y su propia forma de conectar. Aparte que hay unos modulares que tienen un tipo de salida o entrada y otro, en fin, otros modelos. Pero la gracia justamente que de este otro equipo es que lo que te permite es crear un mundo, digamos, infinito de sonoridades muy fuera de lo común. Al revés de los Cassiopeon, que tienen un sonido estándar preseteado, que es el famoso mundo del preset, el modular tú puedes diseñar tu propio sonido casi infinitamente. Y yo lo ocupo básicamente como para explorar. Si bien entiendo en parte cómo funciona, para mí todavía esto es muy mágico. Yo no entiendo cómo algo que se enchufa a la corriente puede sonar de esta manera. ¿Quién lo inventó y cómo lo hace? Bueno, pero enchufado a la corriente, de la corriente a tu cerebro y de ahí para acá, ¿o no? ¿Cómo sería el ruteo? Es extraordinario, claro, de la corriente al parlante, del parlante a la oreja, y ahí uno realmente construye unos mundos fantásticos. Pero lo que te quería decir es que, si bien entiendo más o menos básicamente cómo funciona, la gracia de este tipo de modelo de modular es que todo se puede conectar con todo. Entonces los resultados pueden ser muy sorprendentes. Y realmente, como digo, la gracia de esto es como grabar lo que uno está haciendo, porque de ahí a volver a repetir lo que pasó es prácticamente para mí imposible, a menos que uno sea un capo de la síntesis y entienda qué hace cada cable en cada conexión. Bueno, pero aparte de eso, interesante es trabajar con el error, ¿no? El error te sorprende y esa sorpresa es la que te lleva te abre los márgenes de la creatividad, ¿no? Un poco eso, ¿no? Para mí eso es fundamental. Como te decía recién, uno que no es un virtuoso y que de repente se pone a tocar piano o teclado y de 8 compases, 2 son buenos y el resto más o menos. A veces se ocupan esos 2 buenos, pero a veces también se ocupan esos 2 malos. Y realmente ahí es donde está la diferencia entre lo que uno puede hacer con sus propios medios de los grandes compositores y los grandes intérpretes, que a veces son muy capos, pero a veces son poco creativos, fíjate. Así, es curiosa la ecuación. Ahora, desde luego, claro, en esta configuración que tienen en el estudio no vemos la parte de postproducción. ¿Con qué software trabajas en postproducción tú? Ableton, Logic. Ableton Live, básicamente. Perfecto. Sí. En ese como que me especialicé y le estoy sacando partido, fíjate tú, también de una manera muy porfiada a la versión 5 de Ableton Live. ¿Por qué? Porque la verdad que también por la misma idea de que mientras más complejo el software, más te demoras en terminar algo, más te demoras en rematar algo. Bueno, de partida hay que entrar a conocer todas estas novedades. Yo opté por quedarme en la versión 5, que todavía me anda en mi computador, que también tiene que tener unos 10 años. Y hasta que no reviente ese computador, yo creo que lo voy a seguir ocupando, porque me permite hacer lo que necesito, que es grabar, cortar, editar, pegar un plugin por aquí, otro por allá y rematar.